Hola, hola y bienvenidos al fin de semana. Sí, estamos hoy en el día sábado 27 de marzo, edición número 86 para esto que se llama Lee conmigo la Biblia. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Andrea y es un privilegio y un placer para mí compartir la palabra de Dios estos 365 días y esperamos que Dios nos ayude a poder completar este objetivo que tenemos durante este año. Pero sin muchas más demoras y enviando un saludo enorme a incluso mis alumnos que siguen este pequeño trabajo, este pequeño esfuerzo. Un saludo muy grande para todos ustedes, así que muchas bendiciones y empezamos con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula 10 consejos importantes para los mensajeros de Dios. La resurrección física de Jesucristo es la piedra angular del cristianismo. La resurrección de Jesús confirma todo lo que él dijo acerca de quién era. No se trata de una figura histórica fallecida hace tiempo. Realmente era un hombre cuya identidad era Dios. Resucitó, vive hoy, y tú puedes ser su mensajero. Billy Graham ha grabado sus últimas palabras como mensajero de Dios al mundo. Son las palabras que dirá en su propio funeral. Hablará a la gente mediante un mensaje grabado, recordando que hay vida más allá de la tumba y llamando a todos, a todo el que escucha, a poner su fe en Jesús. Desde que Dios lo llamó en 1934, a los 16 años de edad, ha sido un mensajero fiel del Evangelio. Ha hablado personalmente sobre Jesús a más de 200 millones de personas. Ha sido amigo y consejero de 10 presidentes norteamericanos. La audiencia de toda su vida, incluyendo las transmisiones por radio y televisión, superan los 2.002 millones de personas. Ha estado determinado a aprovechar al máximo cada oportunidad, incluyendo su propio funeral, para compartir el mensaje de Dios al mundo. Mi mensajero es la forma en la que Dios describe a Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, verso 27. Tú también puedes ser un mensajero de Dios. Jesús habla de la palabra acerca del reino, Mateo 13, verso 19. En el Nuevo Testamento, el mensaje es un sinónimo del Evangelio, como lo vemos escrito en Hechos y en otros libros de la Biblia. Nuestra tarea consiste tanto en escuchar este mensaje como en declararlo a los demás. El consejo número 1 lo encontramos en el Salmo 37 del verso 32 al 40 y es: permanece junto a Dios. Si quieres escuchar el mensaje de Dios, espera en el Señor y vive según su voluntad. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Señor, ayúdame a estar cerca de ti y permanecer en tus caminos y esperar en ti. El consejo número 2 es: busca la paz. Los mensajeros de Dios deben ser mensajeros de paz. Hay porvenir para quien busca la paz. No deberían ser agitadores ni provocar división innecesaria. En cambio, ser personas de paz. Jesús dijo: dichosos los que trabajan por la paz. Mateo capítulo 5, verso 9. En Lucas capítulo 6 y 7 encontramos el tercer punto: no juzgues. Jesús dice: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no se les condenará. La famosa historia de Jesús sobre tratar de quitar una astilla en el ojo de alguien cuando tenemos una viga en el nuestro propio desafía nuestras actitudes. Es mucho más fácil ver las faltas de quienes nos rodean de que ver nuestros propios fallos y debilidades. Si vivimos de este modo, siempre estaremos enfrentándonos con los demás. Necesito prestar más atención a mis propios defectos y las áreas donde debo crecer. Solo entonces podré ayudar a reconciliar a otras personas con Dios en sus luchas. Cuando tratas a los demás con la misma paciencia que Dios te muestra a ti, eres más propenso a llevarte bien con la gente y reconocer
el valor de los ministerios de otras personas. Señor, ayúdame a quitar las vigas de mi vida y a extender gracia hacia quienes me rodean. El consejo número 4 es: perdona a los demás. Jesús dijo: perdonen y se les perdonará. Perdona a las personas aunque no lamenten sus faltas. El perdón ahorra el mal gasto de ira, el costo del odio y el derroche de energía. El perdón que Dios te ofrece debería ser un círculo vicioso que desborde en tus relaciones con los demás. Señor, gracias por haberme perdonado y ayúdame a perdonar a los demás sin importar si lamentan o no lo que hayan hecho. Número 5. Ofrenda tu vida. Como vimos ayer, la generosidad está en el corazón del cristianismo. En este pasaje Jesús reitera aquel mensaje: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la misma medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Señor, ayúdame a reflejar tu generosidad en mi actitud hacia los demás. Ayúdame a buscar lo bueno en otros, a perdonar y a dar. Consejo número 6. Engancha tu carro a una estrella. Engancha tu vagón a una estrella fue el mejor consejo que le dieron a una persona cuando buscaba un lugar para capacitarse como pastor. Jesús dijo: el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Al mirar a Sandy Miller, supe que él era esa estrella a quien quería parecerme. Por esta razón también solemos leer biografías de personas como William Wilford, o que fue el padre de Juan Pablo II, o la biografía de Bill Graham, porque son ejemplos que nos enriquecen e inspiran a apuntar más alto. Desde luego, en última instancia, Jesús siempre es y será la única estrella. Engancha tu vagón a Él. Señor, gracias por los héroes de la fe que han vivido antes que nosotros y por los líderes que has puesto en nuestras vidas. Ayúdame a aprender de ellos y a procurar crecer en mi caminar contigo. Séptimo consejo: guarda tu corazón. Jesús dice que es bueno. El bueno de la bondad que atesora el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Si quieres ser un mensajero de Dios, tienes que llenar tu corazón con su mensaje, su presencia y su amor. Billy Graham siempre solía decir que le gustaba hablar de la abundancia del corazón. Señor, ayúdame a guardar mi corazón y a atesorar el bien como oró David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Octavo consejo: obedece la palabra de Dios. Superficialmente las dos casas se veían iguales, pero la que colapsó no tenía cimientos. Jesús dijo: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra sin cimientos. La diferencia entre las dos es que la persona sabia oye el mensaje y lo pone en práctica. No es suficiente con estudiar el mensaje de Dios, debemos vivirlo. Conocer la palabra de Dios y obedecerla debería ser el cimiento de tu vida. Señor Jesús, ayúdame a escuchar tus palabras y ponerlas en práctica. El consejo número 9: sométete a la autoridad. Toda autoridad viene de estar sometido a otra autoridad. El centurión reconocía que la autoridad de Jesús procedía de estar sometido a la autoridad, así como su propia autoridad como centurión, como para dar órdenes, venía de estar bajo autoridad. Tu mensaje tendrá autoridad si estás sometido a la autoridad de Dios y eres guiado por su Espíritu Santo. Esta autoridad no te pertenece, eres autorizado por Dios para ser su mensajero. El apóstol Pablo habló de ser un embajador del Evangelio en 2 Corintios capítulo 5, verso 20.
Décimo y último consejo. Lo encontramos en el libro de Números, en los capítulos 22 y 23. Termina bien. Según el Nuevo Testamento, la vida de Balán fue un contraejemplo. Se lo cita como ejemplo falso profeta. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Es una advertencia no ignorar la guía del Espíritu Santo. 3 veces el ángel del Señor trató de evitar que Balán fuera con Balac, pero Balán estaba determinado a ir pese al hecho de que el ángel del Señor tratara de imponerse y de interponerse en el camino y le dijera: ¿no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Balán iba a aceptar el pago por que le iba a dar Balac, el oráculo que él quería escuchar. Pero en el pasaje de hoy vemos que en un momento determinado Balán así había intentado hacer lo correcto. Dijo: bueno, solo no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. La vida de Balán es una advertencia de que incluso quienes son usados por Dios pueden llegar a acabar metiéndose en un gran lío. Es de mucho aliento seguir haciendo lo que Balán en un momento dado comenzó a hacer: escuchar el mensaje de Dios, transmitírselo a los demás y así terminar bien. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 37, versos 32 al 40. En cambio, los perversos siempre están pendientes de matar al que es bueno, pero el Señor no lo abandonará en manos del malo. Dios no dejará que lo condenen. Esperen la ayuda del Señor y sigan su camino. Él siempre los protegerá y les dará la tierra cuando los perversos sean desterrados. Una vez conocí a un hombre poderoso. Era muy cruel y parecía que todo le iba muy bien, como el laurel que siempre está verde. Tiempo después pasé por donde lo había visto y ya no estaba. Lo busqué, pero había desaparecido. Sigan el ejemplo de la gente buena y honesta, porque su futuro está lleno de paz. En cambio, los criminales serán destruidos. Serán expulsados de sus tierras junto con sus familias. El Señor salva a los justos, les da fuerza en los momentos difíciles. El Señor los ayuda y los salva del peligro. Él los protege de los perversos porque han buscado refugio en Él. Lucas capítulo 6, versos 37 al 49. No juzguen a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a los demás y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya agitado, apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Jesús también les contó esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Ningún estudiante es mejor que su maestro. Sin embargo, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la pajita del ojo, si ni siquiera puedes ver la viga que tienes en el tuyo? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Un árbol bueno no da fruto malo. Tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espinos. Tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí.
escucha y obedece mis enseñanzas es como el que construyó una casa. Cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla, porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa, e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, se fue a Capernaum. Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera a salvar la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho. Este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes porque no merezco que entres en mi casa. Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sanado. Porque yo estoy bajo autoridad, la autoridad de mis superiores, y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ve, él va, y si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró mucho del capitán. Se volvió a la multitud que lo seguía y dijo: les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados encontraron al siervo que estaba sano. Números capítulo 22, verso 21 al 41. Balaam se levantó en la mañana, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Entonces Dios se enojó con él porque se iba. Así que el ángel del Señor se interpuso en el camino para ejecutarlo. Balaam iba montado en su burra y lo acompañaban dos siervos suyos. En cuanto la burra vio al ángel del Señor parado en el camino con una espada en su mano, se salió del camino y fue hacia el campo. Entonces Balaam golpeó a la burra para obligarle a volver al camino. Luego, el ángel del Señor se paró en un sendero angosto donde el camino pasaba entre viñedos con muros de piedra a ambos lados. La burra vio al ángel del Señor y se recostó contra el muro, oprimiendo la pierna de Balaam. Entonces él la golpeó de nuevo. El ángel del Señor se adelantó de nuevo y se paró en un sitio angosto, sin dejar espacio ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando la burra vio el ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la golpeó con su vara. Entonces el Señor hizo que la burra hablara, y ella le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me golpees 3 veces de esa manera? Balaam le dijo a la burra: ¿te has estado burlando de mí? Y si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. La burra le dijo a Balaam: ¿acaso no soy la burra que toda tu vida has montado hasta el día de hoy? ¿Suelo actuar de esta manera? No, respondió Balaam. El Señor permitió que Balaam pudiera ver el ángel del Señor, que estaba de pie en el camino y espada en mano. Balaam se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu burra esas 3 veces? Mira, yo mismo he venido a detenerte porque tu viaje me disgusta. Cuando tu burra me vio, se alejó de mí esas 3 veces. Si no lo hubiera hecho, yo te habría matado a ti, pero a ella la hubiera dejado con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, porque no sabías que estabas ahí en el camino para detenerme. Pero viendo ahora que mi viaje te desagrada, volveré a casa. El ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero dirás solo lo que yo te ordene. Entonces Balaam se fue con los jefes enviados por Balac. Cuando Balac escuchó que Balaam venía, salió a su encuentro a una ciudad de Moab que está en la ribera del río Arnón.
en la parte más lejana de la frontera. Balac le dijo a Balaam: ¿acaso no envié hombres a traerte? ¿Por qué no viniste? ¿Es acaso que no soy capaz de recompensarte? Balaam le respondió: bueno, pues ya estoy aquí. Sin embargo, no puedo decir sino solo lo que Dios me comunique. Balaam y Balac salieron de allí a Kirat Yusot, donde Balac sacrificó ganado y ovejas y las compartió con Balaam y con los jefes que estaban ahí con él. Al otro día, por la mañana, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal, desde donde Balaam pudo ver una parte del campamento de los israelitas. Números capítulo 23, versos 1 al 26. Balaam le dijo a Balac: «Constrúyeme 7 altares en este lugar y prepárame 7 terneros y 7 carneros». Balac hizo lo que le pidió Balaam, y juntos ofrecieron un ternero y un carnero en cada altar. Luego Balaam le dijo a Balac: «Quédate al lado de tu sacrificio, que debe quemarse completamente, y yo iré a ver si el Señor quiere encontrarse contigo, y luego te diré lo que Él me revele». Entonces Balaam se fue a la cima de una montaña, donde Dios se le apareció, y Balaam le dijo: «Hice 7 altares, y ofrecí un ternero y un carnero en cada altar». Entonces el Señor le dijo a Balaam lo que debía decir, y luego le ordenó: «Vuelve a donde está Balac y dile lo que yo te acabo de decir». Balaam volvió donde estaba Balac, quien se encontraba de pie al lado de su sacrificio que debe quemarse completamente, junto a los jefes de Moab. Entonces Balaam dijo esta profecía: «Balac me trajo aquí desde Aram. El rey de Moab me hizo venir desde las montañas del oriente. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven y deséales el mal a Israel». Pero, ¿cómo voy a maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desearle mal al que el Señor no lo hace? Puedo verlos desde la cima de las montañas, y desde las colinas los observo. Es un pueblo que vive apartado y no se considera una nación entre las naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob? Son tan numerosos como los granos del polvo. ¿O quién puede contar al menos la 4ª parte de Israel? Déjame morir honrado como muere esta buena gente, y déjame terminar bien como ellos. Balac le dijo a Balaam: «¿Qué es esto que me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, pero no has hecho más que bendecirlos». Pero Balaam le contestó: «¿No te das cuenta que tengo que decir solo lo que el Señor me diga?». Balac le dijo a Balaam: «Ven conmigo a otro sitio desde donde puedas verlos, aunque no verás todo el campamento sino solo una parte, y maldícelos desde allí». Entonces Balac lo llevó al campo de Sofín, en la cima del monte de Pisgah. Balac construyó 7 altares y ofreció un ternero y un carnero en cada altar. Balaam le dijo a Balac: «Quédate aquí junto a tu sacrificio que debe quemarse completamente mientras voy a reunirme con Dios». Él fue a encontrarse con Balaam y le dijo lo que tenía que decir. Después le ordenó: «Vuelve a donde está Balac y dile eso». Entonces Balaam volvió a donde estaba Balac y lo encontró de pie al lado del sacrificio que debe quemarse completamente, junto con los jefes de Moab. Balac le preguntó: «¿Qué dijo el Señor?». Entonces Balaam dijo esta profecía: «Párate, Balac, y escucha. Escúchenme, hijos de Zippor. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Mira, mis órdenes son de bendecir. Dios ha bendecido a Israel, y eso yo no lo puedo cambiar. Para los que descienden de Jacob no se contempla calamidad alguna, ni tampoco se espera ninguna desgracia para Israel, pues el Señor su Dios está con ellos, y ellos lo proclaman su rey. Dios los sacó de Egipto, y es para ellos su fortaleza, como los cuernos para un toro salvaje. Contra Jacob no sirven los maleficios, ni hay brujería que valga contra Israel.
De Jacob y de Israel se dirá como se dice ahora: mira lo que Dios ha hecho. Este pueblo se levanta como una leona y se pone de pie como un león. No descansará hasta devorar a su presa y beber la sangre de sus víctimas. Entonces Balac le dijo a Balaam: si no los vas a maldecir, entonces al menos no los bendigas. Luego Balaam le dijo a Balac: ¿no te dije que haría todo lo que el Señor me dijera? Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy. Qué tema, ¿no? Este de las maldiciones, de los conjuros. Qué interesante. Pero te invito a compartir en este tiempo una palabra de oración. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, permíteme sembrar amor. Señor Jesús, gracias por haberme autorizado ser tu mensajero. Ayúdame a ser fiel embajador del Evangelio ante quienes me rodean. Señor, ayúdame a ser un mensajero fiel. Quiero ser sensible a la guía de tu Espíritu Santo y seguirte a donde me guíes y permanecer fiel hasta el final. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, sábado 27 de marzo, edición número 86 de Lee conmigo la Biblia. Muchísimas gracias por acompañarme, te deseo un excelente Shabbat, un excelente descanso, un excelente fin de semana, que puedas disfrutar de este día que Dios nos ha regalado y por supuesto te espero mañana, si Dios así lo permite, con otra nueva edición, otro nuevo momento, otros 30 minutos junto a la palabra de Dios, donde seguramente vas a escuchar esta cortinita y a mi voz diciendo: lee conmigo la Biblia.